Que tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de la historia del Perú republicano y luego continuar con el tema de prosperidad falaz. Eh, Bien, vamos a ver el objetivo de esta clase es analizar la vida del Perú republicano, su desarrollo económico y político. Como sabemos, esta es una división acerca de la historia universal en comparación con la historia del Perú. Donde ubicamos la etapa republicana es justamente aquí, ¿no? Ya en el último periodo de la etapa de la independencia hasta la actualidad. Pero justamente a inicio se va a dar lo que es la prosperidad falaz, ¿no? Este es para ubicarnos en el tiempo. Esto también podemos ubicarlo solamente en la división de la historia del Perú, donde vemos también esa etapa de dependencia al inicio con España, luego con Inglaterra, y sobre todo aquí también ubicamos a la etapa de la República, ¿no? Hay una relación de dependencia con esta potencia del país de Inglaterra y luego ya de Estados Unidos, pero estamos en esta etapa. Bien, como sabemos, la independencia se ha concretizado o ha tenido a través de una serie de luchas. Primero se dio la proclamación en 1821, luego se dio las batallas definitorias de Ayacucho y de Junín en 1824, un pequeño periodo de mandato con Simón Bolívar, y luego de la salida de Simón Bolívar podemos decir que ya hubo una autonomía republicana, ¿no? En relación a nuestro desarrollo como república. Luego se dieron algunos periodos como el primer militarismo. Un tema que también ya abordamos es acerca de la Confederación Perú-Boliviana, en donde hubo un intento de desarrollar esta unión con el país del sur, en este caso Bolivia, pero finalmente no se concretizó. Pero luego hubo una anarquía, ¿no? Quiere decir un periodo de Bien, comentando un poco acerca del, de la Confederación, estuvo gobernando en ese periodo Orbegoso y tuvo pues un protegido llamado Salaverry. Salaverry es el que le da un golpe de estado a Orbegoso, y Orbegoso va a Bolivia a pedir apoyo y alianza con Santa Cruz. Entonces se hace dos bandos, uno digamos del lado de Salaverry con Gamarra frente al otro bando que buscaba la Confederación, que estaba pues Santa Cruz y Orbegoso. De este enfrentamiento muere Salaverry y Santa Cruz, digamos, a un presidente boliviano llega pues al poder
y organiza esta confederación. Pero se dan algunas expediciones que restablezcan, ¿no?, el antiguo Perú con interés chileno. Finalmente este intento de unión, de alianza con Bolivia no llega a prosperar. Bueno, es un tema que ya se ha tocado en la anterior semana. El periodo de la anarquía es la que continúa a la confederación. ¿Qué es anarquía? Es falta de gobierno, falta de cabeza. En este caso es un periodo corto, ¿no? Podríamos decir 2 años, donde existe algo de 6 presidentes que en periodos cortos empiezan a darse golpes de Estado, ¿no?, justo a raíz de la muerte de Gamarra, de Salaverry, y es por eso que a este periodo se llama la anarquía. Luego de esto está el periodo del directorio, y hasta que llega pues al poder Ramón Castilla. Y con este gobernante, incluso presidentes anteriores también, se le puede considerar al periodo de la prosperidad falaz o era del guano. Prosperidad falaz denominada así por Basadre, ya que este historiador tacneño realizó pues esta denominación porque el Perú no llegó a prosperar, teniendo la oportunidad, donde solamente se beneficiaron la gente aristocrática limeña, y no se desarrolló el aparato productivo de la economía peruana. Es por eso que podemos decir que la era del guano se desarrolló entre 1827 a 1872. Fue una etapa de bonanza económica y financiera, donde el producto de la explotación y venta del guano fue en relación directa con la revolución industrial de Inglaterra, que buscaba justamente repotenciar sus tierras, y el uso del guano en la agricultura fue pues muy importante para la producción agrícola de estos países potencia de Europa. Es por eso que las propiedades del guano fueron muy demandadas en Europa, y eso generó pues un ingreso económico a nuestra economía peruana en esos años. Hubieron varios sistemas de venta, ¿no?, donde el Estado como propietario empezó a, buscar un provecho de este recurso natural, que se ubicaban en las islas guaneras frente a las costas peruanas. Guano acumulado de las aves que servían para la fertilización de tierras, para que las hagan más productivas en la agricultura. Estos 3 sistemas de venta, justamente se dio primero la venta directa o arrendamiento, más o menos desarrollada entre 1840 y 1847, en el que se le daba la explotación de la cantidad que desee a cambio de una renta fija, es decir, como un alquiler, ¿no? Ahí las personas que querían arrendar es como alquilar pues ese terreno, y la cantidad que ellos explotaran era para ellos, ¿no? Lo que vendían los contratistas era para ellos, solamente al Estado tenían que pagar el alquiler, ¿no? Luego está la venta a consignación, que fue en el periodo de 1847-1869, donde el Estado otorgaba a los consignatarios el permiso de extraer el guano de las islas. O sea, los consignatarios solamente extraían el guano de las islas. Ahora, transportarlo a Europa, venderlo, daban algunas comisiones para que el Estado lo resuelva, ¿no? O sea, el Estado lo ejecutaba todo, ellos solamente se encargaban a extraer el guano. El Estado es el que lo transportaba. El monopolio del Estado
es un tercer sistema de venta, digamos el que más provecho dio al Estado, aunque no mucho, dicen algunos, porque fue solamente un monopolio, solamente la exclusividad de la explotación del guano se le dio a manos de esta casa francesa llamado los hermanos Dreyfus. Hicieron un contrato con el Estado para poder realizar la explotación a monopolio, la cantidad más o menos de 2 millones de toneladas de guano. Ahora, hubo protestas, claro, acerca de los consignatarios y arrendatarios, ya que no les enriquecía a ellos, ¿no? Ese ingreso fue más para el Estado. Esto se dio durante el gobierno de José Balta, con el ministro Nicolás de Piérola, que también luego posteriormente llega a ser presidente, ¿no? La importancia de en este caso de la prosperidad falaz o de la era del guano, es que gracias al guano la aristocracia alemana se hacía millonaria. Con esos ingresos se fundan propiedades, se fundan bancos, se invierte en la producción, aunque no fue mucho, ¿no?, para el desarrollo de la producción aristocrática criolla. Es por eso que se dice que se derrochó, ¿no?, en crear más puestos burocráticos, en enriquecer más a la gente aristocrática limeña. Con este ingreso del guano también se pagó la deuda externa, eso sobre todo en el gobierno de Ramón Castilla. Y hablando de Ramón Castilla, justamente vamos a hablar ahora de este presidente que tuvo muchos logros, aciertos, una estabilidad institucional por primera vez en la etapa del primer militarismo. Él ordenó la economía, hubo incluso un apaciguamiento, o sea, ya no había tantas guerras civiles, y el prestigio también subió, ¿no?, a nivel internacional. Bien, este primer gobierno duró entre 1845 a 1851. Se hizo el primer presupuesto por primera vez en el Perú, hecho por su ministro Manuel del Río. Se logró pagar la deuda externa y parte de la deuda interna a raíz de los gastos realizados por la independencia, que aún se arrastraban hasta esa época, a través de la ley de consolidación. Se logró la migración de chinos culíes para trabajar en las haciendas y en la extracción del guano, ya que fue tal vez considerado inhumano para los indígenas que trabajaban en esa época, ¿no? La economía fue sobre todo basado en la explotación del guano. O sea, cuando hablamos del gobierno de Ramón Castilla estamos hablando de la prosperidad falaz o la era del guano. Dio el reglamento asimismo a la instrucción pública, es decir, a través del servicio educativo, buscó, digamos, desarrollar a través de este reglamento, ¿no?, la educación, aunque hubo bastante analfabetismo para la mayoría de las grandes masas. Se aprobó la ley de jubilación y cesantía, es decir, por primera vez, ¿no?, estos temas que hoy en día parecen normal, en esa época ni siquiera había. Se construyó un primer ferrocarril de Lima al Callao, esto a consecuencia también de las revoluciones industriales que existían en el mundo, ¿no?, y la construcción de ferrocarriles. Se construyó algunos mercados y el servicio de correo, ¿no? O sea, recién se estaban ordenando estos aspectos. En el aspecto legal, durante su gobierno, Ramón Castilla estableció el sufragio universal para mestizos e indígenas. Se dio también un debate doctrinario a respecto de quiénes deberían tener el poder. Benito Lazo hablaba acerca de que el pueblo debería tener el poder, en cambio los conservadores como Bartolomé Herrera, un religioso que más bien favorecía a la clase alta aristocrática, que ellos sí deberían tener pues el gobierno, ¿no?, que debe haber personas que gobiernen y personas que obedezcan, ¿no? Se da toda una discusión
ideológica a través de este aspecto. En el aspecto militar, Ramón Castilla adquirió algunas fragatas para la Marina peruana, como la fragata Mercedes, los bergantines de Gamarra y Picé, esos nombres, y también el barco a vapor de guerra, ¿no? El Rímac, que fue también uno de los primeros en el continente sudamericano. Se reabrió asimismo el Colegio Militar de Bellavista. Entonces, hizo una serie de organizaciones también en este aspecto, y además se crearon las primeras fábricas: la fábrica de fósforo, llamada La Peruana, la fábrica de velas, fábrica de periódico y la fábrica textil, ¿no? Porque incluso antes todo esto se importaba o simplemente se carecía, ¿no? Luego está el gobierno de José Rufino Echenique, o el gobierno de Echenique, que duró 3 años, o 4, mejor dicho, 1851 a 1854. Se construyó el ferrocarril de Tacna-Arica, un ferrocarril más grande. Se promulgó el Código Civil y el de enjuiciamiento. Se adquirió la fragata Apurima, Goletas, Loa y Tumbes, ¿no? Entonces se seguía ordenando estos aspectos. Se dio un reglamento del comercio para que se organice el comercio también. Esto con una influencia, es decir, una imitación a los reglamentos españoles. Se firma el tratado de Herrera da Ponte Rivero, es decir, un tratado limítrofe con el país del Brasil, ya que Brasil se había adueñado varios territorios peruanos, y a cambio dio pues una libre navegación por el río Amazonas. Es decir, a causa de la pérdida de sus territorios, el Brasil nos ofrecía la navegación por el río Amazonas hasta el Atlántico, ¿no? Lo cual no ayudó mucho, pero igual delimitó para que ya no sigan apropiando ese territorio de la selva con frontera brasileña. Se produce el intento de concordato con el Vaticano, ¿no? Algunos aspectos en el tema con el Vaticano, temas también ideológico, ¿no? Se da la reivindicación de las Islas de los Lobos, retenida por Inglaterra, ¿no? O sea, Inglaterra, este país potencia del que incluso al inicio dijimos que éramos un país del cual dependeríamos luego de España, ¿no? También durante o a finales del gobierno de Echenique se dio esta guerra civil, ¿no? Entre estos 2 años. Se da pues un escándalo de la consolidación, es decir, a raíz de las pagos de las deudas internas, más se estaban favoreciendo una clase aristocrática, lo cual generó pues todo una protesta al inicio encabezado por Domingo Elías, y luego Castilla pues también se subleva desde Arequipa contra Echenique, dándose las batallas de Isuchaca, ¿no? Y la batalla de Palma. En ambas Castilla pues vence a Echenique. Bueno, a partir de eso Castilla empieza su segundo gobierno de facto, declara la nulidad del tributo cuando está en Ayacucho, y también declara o abole la ley de la esclavitud a todos los esclavos negros, sobre todo, que existía. Eso lo hizo cuando estaba en Huancayo. En este periodo también se dio lo que es un debate ideológico que se dijo, ¿no? Durante ya segundo gobierno de Castilla. Ya se mencionó un poco más o menos en quiénes deberían gobernar y participar en la vida política. Estaban los conservadores, que estaban a favor de los aristocráticos, ¿no? Que si ellos deben gobernar porque es un designio divino, y si no,
quienes gobernarían, ¿no? Eso hay una lectura también que les estoy dejando. Hay otra posición de los liberales, ¿no? Que dice que este derecho de gobernar también lo tiene el pueblo, ¿no? El pueblo debe participar en la vida política. Bueno, eso no se va a dar hasta Leguía, ¿no? Va a haber siempre una oligarquía, una clase aristocrática que va a gobernar todo este periodo. Luego entonces se inicia el segundo gobierno de Ramón Castilla en 1855 a 1862. Le dijimos que fue un presidente que empezó con un golpe de Estado, luego fue elegido, ¿no? Hasta 1862. Ha promulgado 2 constituciones durante su gobierno. Este segundo gobierno, es decir, la Constitución de 1856 de corte liberal y una Constitución en 1860, ¿no? de corte moderada. Cuando dice liberal, más a favor, digamos, del pueblo, algunos derechos de la clase baja. Moderada, digamos, a favor de la clase media, con algunos ni tan conservadora ni tan liberal, ¿no? Digamos, más regular. Durante su segundo gobierno se realiza el primer mapa del Perú por Paz Soldán. Se construyó la penitenciaría, ¿no? Para los reos, una cárcel, ¿no? En Lima. Inauguró el alumbrado a gas. En esa época no existía el alumbrado que tenemos hoy. Se dio el primer censo de la República, imagínense, ¿no? Estos temas recién iniciaron cuando son muy necesarios, ¿no? Hasta el aspecto estadístico que vemos incluso, ¿no? Dentro de los bonos, etcétera. En esa época también, ¿no? Fueron necesarios estos censos. Se creó también o construyó este ferrocarril de Lima a Chorrillos, ya que antes incluso solamente había carretas, no había mucho otro tipo de movilidad, y sobre todo en la costa, ¿no? Imagínense que en la sierra cómo estaríamos. Promueve el desarrollo amazónico, es decir, a través del creamiento del departamento de Loreto. Hemos hablado de que con el anterior presidente Echenique recién se dio pues una delimitación territorial con el Brasil, y ahora se está construyendo esto del departamento, ¿no? En este segundo gobierno también se dio un conflicto con el Ecuador. Es un país con el que tuvimos más conflictos, más enfrentamientos, incluso más que Chile, ¿no? Mucho más. En este caso se desarrolló el Plan Flores, ya que los ecuatorianos querían pagar una deuda que tenía con Inglaterra, pero con territorio peruano, con territorio que no era de ellos. Es así que Castilla va a hacerle la guerra al Ecuador, ocupa Guayaquil, que era territorio de Ecuador en ese entonces, ocasionando una guerra civil en el mismo Ecuador, ¿no? Se finaliza todo esto con el Tratado de Mapachín, ¿no? En el aspecto internacional, se puede decir que se dio pues se envía a Pedro Gálvez, ¿no? Para protestar una invasión, ¿no? En Centroamérica, apoyar, ¿no? A los países americanos. Asimismo se apoya a Santo Domingo en la guerra contra la invasión española. Esto es, digamos, cuando los españoles querían pues, retomar esos territorios de América, sobre todo en Santo Domingo, en Nicaragua. Se envía a Nicolás Corpacho para apoyar a México, ¿no? A través de la invasión, ya que México estaba también sufriendo invasiones de Maximiliano de Austria. Se firma el Tratado de Alianza en Washington contra las pretensiones europeas. Los europeos querían recuperar sus colonias, ¿no? Y digamos lo que se vivía en la época colonial, ¿no? Tanto Austria, otros países potencia como España también, que ya no era tan potencia, pero también quería recuperar esos virreinatos. En su gobierno se dijo que se iba a desarrollar 2 constituciones, la del 56 y del 60. La del 56, liberal, ¿por qué? Porque abolió la pena de muerte, se hizo el sufragio directo, es decir,
lo que hacemos ahora, ¿no? Todos votamos directamente y se elige, ¿no? Es un sufragio directo. Se cuentan los votos y ese es el sufragio directo. El Consejo de Ministros, bueno, se crea, mejor dicho, ya el Consejo de Ministros, lo que actualmente tenemos, se desarrolla o se define 4 años el periodo presidencial, y tiene una influencia de este jurista, ¿no? Pedro Gálvez. En el 60 se dio otra constitución en su mismo gobierno, más moderado, ¿no? El sufragio ya no era directo, era indirecto, es decir, a través de organizaciones, colegios profesionales, organizaciones sociales. Ellos, primero, dentro había, digamos, elecciones y ellos elegían en representación de las personas que representaban, ¿no? Por ejemplo, digamos, votaba, ¿no? La asociación, digamos, de intelectuales votaba, digamos, para elegir a un presidente o al Congreso, ¿no? No votamos directamente como ahora. El sistema fue bicameral, es decir, 2 cámaras, una especie de 2 congresos, lo que se quiera retomar ahora, ¿no? Por eso bicameral. Se prohibió la reelección presidencial y se fue más o menos una semejanza o va a tener una semejanza con la Constitución del 1920, ¿no? Bartolomé Herrera, este ideólogo religioso, fue su creador, ¿no?, de esta Constitución. Luego está, ya para finalizar este tema, el gobierno de Miguel de San Román de 1862 a 1863. Él tomó en poder en reemplazo de Castilla, ¿no? Ya Castilla había terminado su gobierno, lo que causó también una serie de protestas, ¿no? Murió un año después de haber asumido el poder por temas de enfermedades, ¿no? Pero en su gobierno se volvió al exilio a estos expresidentes, ¿no? Vivanco y Echenique. Se estableció el sistema métrico decimal, ¿no? Y se implantó el sistema bimetalista, es decir, monedas de oro y monedas de plata, ¿no?, para el Perú. Se da un periodo de vacancia. A su muerte fue reemplazado por su segundo vicepresidente, Pedro Díaz Canseco, y el primer vicepresidente fue pues Pezet, solo que Pezet asumió el mando ya posteriormente, ¿no? Eso es, pues, estudiantes, espero que hayan entendido algo más respecto al material que les he dejado. Se les ha pedido este trabajo, que realicen estas preguntas, que elaboren un cuadro sinóptico o esquema de llaves, cuáles son las utilizaciones del guano, se ha explicado en el video. También pueden investigar y hay un material adicional que se les está dando, ¿no? Reseña bibliográfica de Ramón Castilla, eso sí tienen que buscar, ¿no?, ya sea de un libro, ya sea de internet. ¿Por qué Jorge Basadre denominó a este periodo la prosperidad falaz? También se ha explicado, y también revise otras fuentes de información. Se les ha compartido también un libro comparativo sobre el primer y segundo gobierno de Ramón Castilla, y eso es la tarea, ¿no? Muchas gracias, eso es todo. La transmisión ha concluido.